Bueno, pues bienvenidos a este curso sobre el misterio templario de la ermita del Río Lobos en Soria, en España. Es una ermita templaria pues del principio de los templarios, y hay varias cosas muy interesantes sobre este emplazamiento que nos va a permitir hablar tanto del origen de los templarios como del misterio que rodea a esta ermita. Que es una ermita, realmente es una ermita pequeñita, como muchas de las ermitas, pero tiene varias peculiaridades, además de su emplazamiento. Es una ermita que ha permanecido intacta durante prácticamente 9 siglos. Y eso se dice pronto, porque, bueno, en el siglo XVIII cambiaron el tejado porque ya tenía goteras. Eso sí ha sido de las pocas intervenciones que ha tenido, y se le hizo un pequeño anexo. Pero realmente es impresionante si contamos desde el siglo XII, que es cuando esta ermita se empieza a construir, todo lo que ha pasado. Es decir, la conquista de la expulsión de los moros de España, las guerras, la invasión de Napoleón, la guerra civil, bueno, o sea, realmente ha habido pues muchísimos eventos que podrían haber llevado a que esta ermita fuese vandalizada, desvalijada, destruida o lo que sea. Sin embargo, pues se mantiene prácticamente intacta en un emplazamiento pues, que realmente es único y también es mágico, como ya os iré detallando después. Vamos a empezar con un poco de historia de los templarios. Todo el mundo ha oído hablar de los templarios. Es una orden de caballería. Sería a efectos de hoy pues lo más parecido a una especie de asociación o un club. Lo que pasa es que bueno, en aquel entonces se tomaban ser miembros mucho más en serio de lo que nos tomamos hoy las cosas. De los templarios se ha escrito muchísimo, tanto de su lado oculto como de los poderosos tesoros y riquezas que habían acumulado, lo cual pues realmente les acabó llevando a su propia destrucción. Entre otras cosas porque es verdad, se convirtieron en los primeros banqueros internacionales y inventaron de alguna manera los pagarés, ¿vale? En aquel entonces, pues viajar, sobre todo peregrinar a Tierra Santa o a donde fuese, pero principalmente a Tierra Santa, era tremendamente peligroso, porque claro, te asaltaban por los caminos, la gente iba en grupos, pero incluso los grupos pues eran vandalizados pues, por otros grupos, por otros piratas. Y los templarios pues inventaron un sistema en el cual pues un agente depositaba un dinero en una encomienda templaria. Una encomienda sería pues un castillo o una casona donde vivían, pues sería como un centro templario. Depositaban ahí el dinero, el jefe de los templarios le escribía un pagaré. Ese pagaré, cuando llegaban a Jerusalén o a cualquier otra encomienda templaria, lo entregaban, lo descifraban y le daban el dinero menos una comisión, ¿vale? Entonces, bueno, esta idea que nace pues de la buena voluntad de ayudar, los templarios desarrollan un lenguaje pues críptico, secreto, para poder precisamente codificar estos pagarés, porque si no, pues claro, cualquiera podía falsificarlos y entonces el negocio era al contrario. Lo que nadie contaba, ni siquiera ellos, era la tremenda mortandad que había en la época. Entonces, claro, mucha gente que hacía los depósitos de las encomiendas, pues nunca más lo reclamaban. Y ahí se iban quedando, a tal punto que, bueno, pues supongo que habréis oído que realmente fueron los templarios los que empezaron a financiar la construcción de las principales catedrales
pues en toda Europa, en Francia, en España, en todos los sitios en los que estaban integrados, y llegaron a ser económicamente mucho más poderosos como orden que los reyes. De hecho, el rey de Francia les debía tanto, tanto, tanto dinero que al final pues llegó a la decisión tomó la decisión de decir, bueno, pues me los cargo. Si me cargo a quien le debo el dinero, a mi acreedor, pues se me acabó la deuda y eso que me he quedado. Y pues realmente eso hizo, ¿no? De todo este tema de los templarios, de sus conocimientos secretos y todo eso se habla y se ha escrito muchísimo. Hay tropecientas mil novelas y libros al respecto. De lo que se habla muy poco y de lo que se sabe muy poco es del origen de los templarios, ¿vale? Esto es algo que yo trato al final de la novela de los versos de Pandora, que la novela histórica que he escrito. Y estas son mis conclusiones al respecto, ¿vale? Los templarios, cuando se crean en el año 1118, se instalan en la explanada del Templo de Jerusalén. Se les llama templarios precisamente porque se instalan ahí en las caballerizas del templo. Y en el origen se dice que son 9 caballeros que durante 9 años pues están allí haciendo su labor oficial, que es de protección y vigilancia a los peregrinos, y después de los 9 años pues van a Europa y se produce pues un boom en el que los grandes personajes, y grandes nobles, pues empiezan a escribir y a ayudar y apoyar a los templarios. Esto es lo que más o menos pues todo el mundo sabe, pero hay unas tremendas incoherencias en este sentido. Es decir, si los templarios, como estaban muchísimas otras órdenes, o sea, ahora son famosos los templarios, pero entonces los templarios eran una orden más de un bataburrillo de órdenes que existían en ese momento en Jerusalén, de las cuales pues estarían hasta los hospitalarios, pero había muchísimas otras. Pero claro, los hospitalarios que tenían exactamente la misma misión, es decir, también ayudar y velar por los peregrinos, por la seguridad de los caminos y tal. Ahora bien, ¿cómo van a velar por los peregrinos unos personajes que estaban instalados en la explanada del Templo de Jerusalén, donde en principio no salían de ahí y desde luego siendo 9, pues poco iban a proteger, porque si se dividían para cubrir distintos tramos de camino, pues una o dos personas pues poco iban a proteger. Y si iban todos juntos, pues protegerían al que tuviese la suerte de que se encontrase con ellos. Entonces, aquí la clave está en esta referencia al número 9, ¿vale? A los 9 caballeros durante 9 años. Cuando estudiamos bien la historia, nos damos cuenta de que realmente no eran 9 caballeros. A lo largo de estos 9 años, desde el año 1118 hasta el año 1127, que se constituye oficialmente la orden, hay personajes que entran y salen, o que se incorporan a la orden, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si había uno lo echaban o que antes no eran 9 y luego sí fueron 9. E incluso, pues pasa algo bastante interesante para que os deis cuenta de la magnitud, ¿vale? El conde de Champagne, el del famoso del champán con el que se brinda muchas navidades, que era el mentor de Godofredo de Bouillon, no, perdón, de Godofredo de Bouillon, no, de de Hugo de Payns, perdón, se me han bailado los nombres.
Hugo de Payns fue el primer maestre de los templarios y su fundador, ¿vale? Y Hugo de Payns le rendía vasallaje a el conde de Champagne. Entonces, ya ocurre que 2 años después de la fundación, de la instalación de los templarios ahí en la explanada del templo, porque todavía no se habían fundado oficialmente, por ejemplo, el conde de Anjou, que era otro pues, poderoso noble, decide ingresar en los templarios. Y el conde de Champagne decide viajar hasta Jerusalén, que ya había viajado una vez, donde había dejado a Hugo de Payns allí, pues con esta supuesta misión de proteger a los peregrinos. Viaja ya siendo algo mayor para rendir y hacerse templario, lo que significa que le rendía vasallaje a su vasallo. Esto dicho así, pues puede parecer algo que no tiene relevancia, pero vamos, realmente esto sería pues como si el presidente de una comunidad autónoma de repente se pone a las órdenes del alcalde de un pueblo. ¿Vale? Básicamente esta es la magnitud de este acto del conde de Champagne, que viaja a Tierra Santa para hacerse templario y morir allí. Estos son viajes que ya no son voy al aeropuerto, cojo un avión y 3 horas después o 4 estoy en Jerusalén. No, son viajes en los que te juegas la vida pasando penurias y se tardan meses y meses en llegar. Entonces, ¿qué motivaba a todas estas personas de repente a hacer todo esto, ¿no? Hay que también tener en cuenta, ¿vale?, que pues el rey de Jerusalén, Balduino II, es nombrado rey de Jerusalén justo en el año pues 1118, que es cuando se generan los templos, o sea, empiezan los templarios. Y este rey, el rey Balduino II, se convierte en las relaciones públicas de los templarios. Empieza a escribir cartas a todos los nobles europeos, al Papa, a la Iglesia, a todo el mundo, ofreciendo, pidiendo el apoyo y dando todo el respaldo a los templarios, cosa que no se estaba haciendo, no se había hecho con ninguna orden. De hecho, el rey anterior pues pasaba bastante del tema de los templarios y de Hugo de Payns y todo eso, que realmente pues no era nadie relevante hasta entonces. Yo en la novela de los versos de Pandora, porque ahí hay unas cosas que son muy curiosas, siempre se dice que los templarios estaban en la explanada del templo buscando un tesoro, o buscando el Arca de la Alianza o algo así. Pero ¿qué hay en la explanada del templo de Jerusalén? Y está ahí a plena vista de todo el mundo. Ahí está lo que se llama la mezquita, mezquita de la cúpula de la roca, ¿vale?, que es esta cúpula dorada que está ahí en mitad de la explanada del templo, que realmente no es, ni siquiera es una mezquita, ¿vale? Es un lugar octogonal con forma de, o sea, un octógono con 8 lados, coronado por esta cúpula dorada, y que se construyó allí en teoría para conmemorar o proteger la roca desde la que Mahoma pues viajó a los cielos. Cuando se hizo esta construcción, se hizo también la mezquita. O sea, al lado de la cúpula de la roca está la mezquita, ¿vale? Una mezquita enorme donde realmente allí se va a orar. Entonces, pues curiosamente, si
¿Qué era este lugar de la Cúpula de la Roca, que es un sitio más sagrado que no se puede visitar ni por los turistas ni por nadie? Pues curiosamente, si disponemos 8 personas en cada uno de los lados de este octógono y una persona en el centro, que sería el invocador, pues estaríamos hablando de un ritual en el que una persona con el apoyo de otras 8 pues podrían estar realizando o invocando pues, algún tipo de poder. En mi opinión, que esto es lo que yo pues ficciono de alguna manera en los versos de Pandora, pues es lo que ocurrió. Es muy interesante, en el año 1117 y 1118 ocurre una serie de cosas que en mi opinión podrían estar muy ligadas a este despegue monumental de los templarios. Por un lado, tenemos ese verano del año 1117 un eclipse de luna en Jerusalén. A los pocos meses, en diciembre, a principios de diciembre, hay otro eclipse de luna en Jerusalén. Y después de ese eclipse de luna, a los 5 días, se visualiza una aurora boreal sobre Jerusalén. Y esto está documentado históricamente, ¿vale? No es, o sea, porque fue tan relevante, pues que quedaron escritos de lo que podría ser una aurora boreal o algo así. A raíz de eso, al mes siguiente, empiezan a fallecer todas las personas relevantes que habían estado involucradas en la conquista de Jerusalén y de los santos lugares. Me refiero a que muere el Papa Pascual II, que es el que convoca la cruzada. El rey Balduino I, que por eso le sucede Balduino II, que decide, bueno, pues igual yo voy a apoyar a esta gente, no vaya a ser que ellos sean los que han hecho estos rituales tan bestias y realmente pues tengan este poder en sus manos, que ahora veremos cómo esto se liga con esta ermita tan discreta y pequeñita que tenemos en el río Lobos y donde pues realmente sí se habla de este poder, ¿vale? Muere el sultán Mohammed, que era por la parte de del Islam, de Irán. La reina Adelaida del Basto, que era una reina vikinga, que la habían casado con Balduino I porque los vikingos estaban forrados. ¿Vale? Eran los multimillonarios de la época, eran los vikingos, porque no paraban, les encantaba irse de asaltar cosas y luego pues eran trabajadores y pues se habían quedado con Sicilia y eran bastante ricos. Muere el patriarca, que sería como el papa de toda esa región, desde el punto de vista de la Iglesia ortodoxa, que es muere el califa, muere el emperador de Constantinopla, en fin, o sea, digamos que en un periodo de unos meses, de repente, todos, tanto el sector musulmán, religioso como cristiano, todas las personas que habían estado directamente involucradas en la conquista de Jerusalén, todos mueren. Y entonces, pues es muy interesante porque cuando en el año 27 Hugo de Payns viaja luego a Roma para solicitar el reconocimiento de la orden, no solo le dan el reconocimiento, porque órdenes, como ya he comentado, había muchísimas. Se podía dar el reconocimiento en plan, oye, toma, que te doy esta carta, te otorgo esta carta, dándote el reconocimiento. No. El Papa monta un concilio, ¿vale? Pero es o sea, que un concilio no es poca cosa. No había habido tantos concilios en la Iglesia desde entonces. Se monta un concilio con la finalidad práctica y exclusiva de reconocer la orden del Temple.
El rey Alfonso I de Aragón, ¿vale? Que entonces pues el reino de Aragón pues, tenía todo lo que es actualmente Aragón, el País Vasco, Cataluña y buena parte del Mediterráneo, incluso el sur de Italia, ¿vale? Le deja en su testamento el reino a los caballeros templarios que se acababan de formar. Entonces, con esto, pues lo que quiero resaltar es el impacto tan grande que tuvieron estos personajes en su fundación. Y esto pues no debió ser porque, claro, la gente no es que fuesen tontas ni se dejaban convencer así como así. O sea, estamos hablando de acontecimientos y de actos por parte de personajes de una magnitud pues bastante tremenda. La propia iglesia esta pequeñita, la de la ermita del río Lobos, que realmente, como ya he dicho, es una ermita pues discretita y pequeñita, fue también aprobada por una bula papal en el año 1170. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora a hablar un poco para centrarnos en la ermita. Yo os he querido dar pues una pincelada de lo que es el origen de los templarios y mi interpretación del misterio que está ahí. Cuando los templarios son perseguidos y aniquilados, como he comentado al principio, pues obviamente sus bienes en casi todos los lugares que pudieron pues fueron confiscados, ¿vale? Los templarios, que ya habían creado un imperio económico muy grande, pues mantenían escrituras de muchísimos sitios. Pues tenemos este castillo que está aquí, tenemos este edificio que está acá, tenemos esta iglesia que está aquí, tenemos parte de lo que sea de esta catedral o de lo que sea. Pero hay un monasterio que se llama el monasterio de San Juan de Otero, que es el que menciona el Papa Alejandro III en su bula, que se explica que existe, pero su ubicación es secreta, ¿vale? Y este monasterio es donde algunos caballeros templarios seleccionados eran enviados para hacer una formación, digamos, secreta u oculta a la que no podían acceder el resto de los caballeros templarios. Sobre esto hay pues muchísima bibliografía sobre pues, esa dimensión oculta o esotérica o mágica de los caballeros templarios, que parece ser que esa formación pues, oculta se realizaba en este monasterio de San Juan de Otero. El pueblo donde se encuentra la ermita de San Bartolomé, que ahora se llama San Bartolomé, es el pueblo de Ucero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco pues los paralelismos entre lo que sería el monasterio de San Juan de Otero y la ermita esta de Ucero. Además de que por ubicación, si bien no se define en los legados templarios dónde estaba exactamente, pero sí más o menos el área en el que estaba. Hace unos cuantos años, pues un autor, un investigador que se llamaba Juan García Atienza, pues publicó un libro en el que pues hizo una serie de mediciones y vio que esta ermita se encontraba equidistante a una distancia de 527 kilómetros, bueno, 527,127 kilómetros de el Cabo de Finisterre hacia el oeste y el Cabo de Creus en Gerona. Y luego pues desarrolló
pues, con esa ermita como epicentro, dibujando una cruz templaria, pues en todas las aspas de la cruz es donde se emplazaban todo el resto de los emplazamientos templarios, algunos gigantescos, otros súper relevantes, pero todos tenían esta ermita como epicentro. A esta conclusión, además, empecé a llegar porque en el pueblo de Ucero hay un castillo, están las ruinas de un castillo templario, que es casi más grande que el pueblo, porque el pueblo es minúsculo, un castillo de piedra. Construir en piedra era algo costosísimo y solo se hacía si había un motivo pues sólido y bien fundamentado para hacerlo. Y claro, ¿qué pasaba? Ucero está al lado del Burgo de Osma, ¿vale? Que es una pues, diócesis súper importante de la Iglesia. Está a, no sé si son 15 kilómetros o algo así. Pero realmente Ucero no había ningún motivo para gastarse y montar ahí un castillo templario en esta villa. No tenía ningún valor estratégico desde el punto de vista militar, ni religioso, mucho menos comercial, porque no era una ruta de paso ni una ruta que hubiese que proteger. Entonces, ¿para qué diablos se hacía ahí un castillo? Pero cuando uno se sube al castillo, bueno, a lo que queda del castillo, desde el castillo se ve perfectamente la entrada del valle del río Lobos, bueno, no del valle, perdón, del cañón del río Lobos, porque está encajonado así entre paredes de calizas, es un sitio espectacular de ver. Entonces, realmente el castillo se había creado para vigilar el acceso y para proteger el acceso a esta discreta y pequeñaja ermita que está ahí en medio. A este tema de la equidistancia, luego ya cuando salió Google Earth y Google y todo esto, pues ya hubo alguno que dijo que no están equidistantes, que si realmente te pones a medirlo con exactitud, la diferencia es de unos 5 kilómetros. Ya no es tanto. Y entonces, pues siendo más puristas, dijeron, bueno, correcto, pero es que Finisterre no es el extremo más occidental de la península, sino realmente es el Cabo de Turiñán. Y cuando vuelves a tomar las medidas desde el Cabo de Turiñán al de Creus, pues la distancia ahora es de 532 kilómetros con 700 y pico metros, una diferencia de 49 metros por cada lado. Y además, lo más curioso, pues que esto es imposible que lo midiesen los templarios ni nadie, pero cuadra así. O sea, esto son cosas que si lo expresas en millas romanas, que la milla romana era un kilómetro 480 metros, el resultado es de 360 millas exactamente de distancia equidistando a este punto. Bueno, como ya he dicho, en mi opinión es imposible pues que eso se pudiese medir en esa época. Pero quizá, pues intuitivamente, o no sabemos cómo, pero bueno, es un dato que está ahí, que es contrastable y que se puede, que se puede medir. A mí este tema de las medidas me dio la pista de que realmente no era la ermita lo que tenía este poder o sea, lo que era tan relevante, sino el lugar, ¿vale? Yo, tanto en la novela de los versos de Pandora como en el libro de la firma de Dios, explico cómo el nombre de Dios, el famoso Yahvé tetragramatón, el YHVH, no es un nombre, sino es un conjuro, ¿vale? Por eso no se puede pronunciar. Y si se pronuncia, o sea, si se conjura,
pues realmente pues invoca un tremendo poder, ¿vale? Como he dicho, si luego cuando entremos para las ilustraciones voy a volver a poner el enlace aquí en el texto, y los que no reciben el texto, pues lo digo, en la web de nombrededios.info, www.nombrededios.info, una vez que entras, entras en cualquiera de los apartados y a la izquierda hay un menú, aparecerá un menú debajo de mis fotos, donde pues viene un artículo que se llama El misterio de la ermita del río Lobos, ¿vale? Y ahí podéis ir viendo fotos de los elementos y los aspectos que voy ahora a comentar. Entonces, estaba hablando del tema del nombre de Dios y que por lo que yo he investigado, pues realmente es un conjuro muy poderoso que se puede invocar, y de hecho, pues en la ermita están instrucciones de cómo invocarlo y qué pasa si se hace. Pero es que el lugar geológicamente transcribe este nombre de Dios, ¿vale? Hay 4 elementos arquitectónicos ligados a los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire, que realmente pues encajan con el tetragramatón, ¿no? Hay un monolito, que es un lugar de culto donde incluso hay marcas de cenizas de fuegos que se quemaban ahí. Bueno, ya casi no quedarán, pero eso es lo que dicen los arqueólogos y los antropólogos. Es como un dedo o una llama de roca que sube para arriba, que está a 100 metros de la ermita. A continuación tendríamos una ventana aérea en una de las paredes de roca. Ahí directamente es una ventana de roca gigantesca. La ermita está enclavada en un meandro del río que hace una V, ¿vale? Bueno, perdón. De las letras, la Y es la I, ¿vale? Las H en hebreos significa ventana. O sea, se representan como ventanas. La V es una V y la ermita está emplazada precisamente en un momento en el que el río no hace un meandro así girando, no, hace una V. O sea, choca con la pared porque la pared llega y cambia de dirección. Y la última ventana es la entrada a una gruta bestial que está desde la que se ve la ermita, y eso, entonces, pues es impresionante, en mi opinión. Esta ermita tan discreta, pues se estableció en ese punto porque era el lugar en el que geológicamente o por el motivo que sea, pues es un lugar de amplificación para poder realizar esta invocación del nombre de Dios, pues, pues de una manera pues, muy eficaz, ¿no? Entonces, bueno, y luego además otra cosa que es muy interesante es que los canecillos, que son los que dan el mensaje, los canecillos son en el alero del tejado. Digamos, si esto es la pared y esto es el tejado, pues por aquí hay una serie de apoyos hechos de roca en los que se suele labrar o esculpir algo a modo decorativo. Entonces, pues desde hace muchísimos años, esto es un arte muy arraigado en lo que es el románico y en muchas ermitas de España. Pues había motivos agrícolas, había distintos motivos, pero de esta ermita en concreto, bueno, pues ha habido todo tipo de interpretaciones porque hay canecillos muy raros, con unos dibujos pues muy raros, muy peculiares. Y claro, bueno, algunos muy esotéricos, otros no tanto, pero muy raros.
A mí esta interpretación del tema del nombre de Dios, que curiosamente para conjurarlo se dice que se invoca una letra, luego dos, luego tres, luego cuatro, ¿vale? En forma de lo que es la tetraquis pitagórica. Curiosamente, los canecillos son exactamente 112. 112, si vamos sumando los números de forma correlativa, decimos 112. Cogemos el primer número, 1. Cogemos los dos primeros números, que es 1 más 1, 2. Cogemos los dos últimos números, es 1 más 2, 3. Y si sumamos los 4, pues 4. Tenemos la tetraquis representada justo en el número 112. Entonces, una cosa muy curiosa de estos canecillos, ¿vale? Que están así por tramos a lo largo de toda la iglesia, es que pues de repente había canecillos vacíos. Había algunos pintados así como con un rectángulo y otros canecillos vacíos. Y entonces parece como que cuando lo estaban construyendo decía, pásame un canecillo, es que no lo he acabado. Bueno, me da igual, pásame uno en blanco que no vamos a esperar a mañana. Venga, pum. Venga, pásame otro. Es que no me da tiempo a hacer el machanguito de decoración. Bueno, pues hazle un cuadradillo o algo para que parezca que hemos hecho algo y pum, y lo pones. ¿Vale? Pues yo dudaba bastante, digo, no puede ser que esto sea tan aleatorio o tan falto de significado como para estar colocando las cosas así aleatoriamente, ¿no? Y entonces, con este tema de que el nombre de Dios, que son 4 letras, y los rectángulos, de repente dije, ¿y no va a ser que siempre que haya un canecillo con un rectángulo está refiriéndose al nombre de Dios de 4 letras? Al fin y al cabo, la mejor manera de representarlo gráficamente es un rectángulo. Hay que tener en cuenta que si este era realmente el lugar de iniciación de los templarios, de esta parte oculta de los templarios, donde acudían todos aquí a formarse, en esa época cada uno hablaba su idioma. Había templarios de todo, bueno, no todo el mundo, pero sí de toda Europa. Y si bien más o menos te puedes entender, es decir, igual que nosotros vamos a Portugal o a Italia y nos podemos entender porque son idiomas de base latina, pero una cosa es entenderse para pedir espaguetis con tomate y otra cosa es entenderse para ponerse a estudiar y a profundizar. Entonces hacía falta poner una serie de referencias que fuesen atemporales y universales independientemente del idioma. Por eso, en muchísimas catedrales y antiguamente se usaba lo que se llama el ars memoriae, que es el arte de la memoria, y se utilizaba en las obras de arte, tanto pictóricas, cuadros, como arquitectónicas, porque era la forma de poder transmitir las claves de algo sin necesidad de tenerlo que poner en palabras. En aquel entonces, escribir algo era una pérdida absoluta de tiempo. ¿Por qué? Porque no había imprenta. Se tardaba en hacer un libro, pues muchos años. Y luego si ese libro se estropeaba, se quemaba, se perdía, chao. Entonces, poner el conocimiento por escrito realmente era un esfuerzo bastante baldío. Era mucho mejor buscar un sistema para dejarlo en piedra, inscrito en piedra o inscrito en algo que fuese permanente. Entonces, esto fue como resolver un sudoku, ¿vale? Yo os voy a contar primero los elementos del vocabulario de estos canecillos y luego vamos a ir repasando las interpretaciones, que es fascinante, pero fascinante. Bueno, pues el primer descubrimiento fue esto del rectángulo, ¿vale? Digo, pues todo lo que tenga un rectángulo, pues podría ser el nombre de Dios. Digo, vale. ¿Y los que están vacíos qué son? Eso todavía como que no me venía. Luego, y ya por fin, pues me llegó. Realmente algo vacío
lo que está denotando es pura potencialidad, es decir, es como un lienzo en blanco. Entonces, cualquier canecillo vacío estaba significando, representando la voluntad, ¿vale? Entonces ya teníamos dos palabras del rompecabezas, el nombre de Dios o Dios y la voluntad. Luego había barriles. Había algunos canecillos que tenían barriles de vez en cuando. A veces en grupos de 3, a veces en grupos de 6. Los barriles, y veías gente, incluso gente cargando los barriles, hacen referencia al trabajo que hay que hacer, ¿vale? Es como pues, el trabajo. Luego había una cosa muy interesante, porque hay varios esculturas con cabezas de personajes, ¿no? Entonces, había dos elementos, a ver, todas las cabezas son distintas, pero hay dos elementos que sí se repiten en unas cabezas y en otras. Algunos tienen la cabeza como redondeada y otros la tienen plana, completamente plana. Entonces me di cuenta que las cabezas redondeadas son las que el mensaje va de nosotros para arriba, hacia lo divino. Las cabezas planas son las que reciben el mensaje de arriba. Bueno, yo digo de arriba, todo el mundo me entiende a qué me refiero. Otro detalle interesante eran pues las volutas, ¿vale? Las volutas de algunos canecillos es como una hoja que se despliega, como una flor que nace, como una fruta que sale, ¿vale? Realmente son los resultados. Y las plantas, por ejemplo, también son motivos que representan lo que es la manifestación, o simbolizan la manifestación. Y luego hubo otro detalle, porque había algunos canecillos y en algunos sitios donde había líneas de puntos verticales y en otros sitios las líneas eran continuas. Entonces, me di cuenta pues que realmente yo, pues por lo que he experimentado y lo que he visto, realmente cuando sentimos la energía se siente en forma de pulsos. Cuando se hace una meditación o algún trabajo en el que eres capaz de sentir la energía, que bueno, yo en mi caso pues tengo la fortuna de que la he podido, la siento pues físicamente, o sea, como si me enchufasen a un interruptor. Y he sentido pues distintas calidades y tipos de energía, pero la que generamos nosotros siempre es una energía pulsante, con lo cual las líneas de puntos son la mejor manera de representar esa energía que generamos nosotros, que es pulsante y que va de nosotros hacia el cielo. Y las líneas continuas son las que nos vienen del cielo hacia nosotros. Bueno, pues armado con esto, pues me puse a especular y a ver si podía encontrarle, bueno, pues digo, a ver si esto tiene sentido. Y entonces, pues le di sentido a la primera tira de canecillos, que es la que está cuando entras en la ermita, pues nada más entrar, arriba a la izquierda. Ahí quiero decir que es muy interesante porque si tenemos que esto es la ermita, la planta de la ermita, aquí estaría la cruz. Y la planta de la ermita apoya en una pared, no sé si se ve bien, ¿vale? Pero no está centrada, es decir, este lado, o sea, el lado de la entrada, está como libre y el otro lado está apoyado como que el lado que está libre es como que aquí empieza el recorrido, da toda la vuelta
Y el muro está desplazado de forma que el otro lado acaba y se cierra ahí, ¿vale? Y el primer canecillo que hay es un rectángulo, pero es el único rectángulo que tiene relieve. Todos los demás son rectángulos que están grabados, pero este es el único que tiene relieve. Entonces, pues de repente digo, un canecillo en rectángulo con relieve. Luego 3 canecillos vacíos. Luego un canecillo como donde se ven como un rodillo, uno arriba y otro abajo. Luego 3 barriles. Una persona con la cabeza, como he dicho, pues plana y los oídos así, en plan súper destacados. Y otro canecillo que es como el de los barriles, pero invertido. O sea, como si los pudieses encajar unos con otros. Y entonces, de repente dije, vale, pues si el primer canecillo es, pongamos, que se manifiesta el nombre de Dios. Luego 3 canecillos vacíos que se refieran a la voluntad. Y de repente dije, bueno, pues sí, la voluntad, pues ayer, hoy y siempre, o sea, en el pasado, en el presente y en el futuro. Los 2 que están arriba y abajo, pues como es arriba, es abajo. 3 barriles, pero separados unos de otros, la apertura de los trabajos. La persona con esto, que es el único además que tiene esto como metido para adentro, la coronilla de la cabeza y las orejas así, pues yo, el invocador, y por favor, dame oídos para escuchar, ¿no? Porque aquí luego vamos a entrar en un concepto que es súper bonito, que es el de tú, mi voluntad. Y luego el otro, que es los barriles, el inverso, que sería como, pues si uno es la apertura de los trabajos, el otro sería el cierre de los trabajos. Y a mí me salió esta frase que os voy a leer, leyendo esta tira de piedra. En el nombre de Dios, hágase tu voluntad ayer, hoy y siempre, así en el cielo como en la tierra. Yo, el invocador, solicito la apertura de estos trabajos. Guíame para escuchar la palabra y hacer tu voluntad, y que así sea como se cierren estos trabajos. Pues esto es, en mi opinión, lo que dice esta primera tira. Y claro, lo que pasa es que luego le acabé sacando un significado a todas las demás tiras. Y entonces ahí encajó todo, la verdad es que con un, pues con un mensaje bastante impactante, ¿vale? Como ya he dicho, en la página web de nombrededios.info hay un artículo sobre el misterio de la ermita del río Lobos y ahí podéis ver todo esto que estoy explicando, lo podéis ver por escrito. Pero bueno, voy a ver si puedo compartir. Mira, voy a ver, puedo compartir pantalla y así lo enseño. Yo creo que se ve bien. ¿Vale? Esta es la apertura que, como he dicho, en el nombre de Dios, hágase tu voluntad, ayer, hoy y siempre. Así en el cielo como en la tierra. Yo, el invocador, solicito la apertura de estos trabajos. Guíame para escuchar la palabra y hacer tu voluntad. Que así sea como se cierren estos trabajos. Y ahora vamos al siguiente mensaje. La siguiente tira de los canecillos es realmente explican que hay un trabajo de iniciación. Luego vamos a ver dónde, pero realmente esta ermita dice que hay 2 trabajos de iniciación o de invocación del poder que se puede hacer desde esta ermita. Uno que era el de iniciación, que se hacía con 4 personas y un quinto que era el que iniciaban, y otro que se hacía en solitario, que es lo que yo he llamado el trabajo avanzado, que es un poquito, pues, alucinante, ¿vale? Ya luego vamos a llegar ahí. Como veis, aquí hay canecillos que son muy raros, ¿vale? El tercer canecillo que veis aquí es como un personaje tocando una flauta,
en el que le sale un pene así tieso para adelante, que se lo han roto, creo. Aquí tenemos otro personaje, el primer canecillo a la izquierda con la cabeza plana, y el penúltimo ya es con la cabeza normal y de nuevo pues con las orejas destacadas, ¿vale? Yo os voy a dejar para ir avanzando, voy a ir diciendo, voy explicando lo relevante de cada interpretación de los canecillos, pero, pero os voy a ir diciendo de qué van. Cada tira de canecillos tiene un mensaje, ¿vale? El primero es la apertura. Todo ritual siempre tiene que empezar con una apertura y siempre se tiene que terminar con un cierre. Si no, pues está mal hecho y puede no funcionar o eso, o no funcionar, dejémoslo ahí. Esta segunda tira, que es la que está encima de la puerta, explica los requisitos para el trabajo que se va a hacer cuando se entra ahí para iniciarse. Y básicamente mi interpretación es: venga a mí la sabiduría. He honrado la pureza de mis vínculos. Me esfuerzo en pronunciar tu nombre con todo mi ser. He dominado mis emociones. He serenado mi mente y tengo oídos para escuchar. Hágase pues tu voluntad. Eso es lo que nos viene a decir la segunda tira. Y luego hay una tira muy curiosa que es la que está debajo de esta primera, que es la que está justo encima de la puerta cuando se entra. Aquí son exactamente 10 canecillos. Y me di cuenta que realmente no se leen secuencialmente, sino que se agrupan siguiendo esta estructura que he comentado antes de la Tetrarquis. Es decir, primero va un canecillo, luego van 2, luego van 3 y luego van los 4 últimos. Aquí es donde podemos ver de nuevo el tema de los barriles, de los niveles. Antes hemos visto los niveles como es arriba o abajo, ahora aquí están 3 niveles juntos. Y bueno, y hay varios canecillos muy curiosos. Hay uno que es el quinto, que es especialmente interesante porque realmente es una H, pero en el palo de la H aquí está dibujada, pero vamos, hay que acercarse y verlo, ¿vale? Aquí no se ven las fotos. Se ve una vagina con un glande a punto de entrar. Entonces, pues eso es, la verdad es que, pues bastante interesante. Bueno, yo aquí la interpretación que doy a todos estos canecillos, que esto es exactamente, es el proceso de la invocación, ¿vale? La invocación que consigue el iniciado. Inicio el trabajo unificando los 3 niveles, que yo interpreto que serían pues el mente, corazón y voluntad. Esto luego se repite a lo largo de otros canecillos. Pronuncio tu nombre y asumo la responsabilidad. Mi voluntad se manifiesta en la creación con todo su poder. El nombre de Dios ha sido pronunciado. El ritual ha sido bien conjurado. Mi voluntad ha sido escuchada. Y la manifestación se ha hecho realidad a través del nombre. Bueno, yo entiendo que así dicho de golpe, dices tú, ¿qué tendrá que ver todo esto que me han dicho con estos canecillos? Pero bueno, si os leéis toda esta parte que está aquí, en el que os doy las pistas, más el contexto que os he ido contando y que voy a ir contando, pues realmente le iréis pues viendo el sentido, ¿vale? Y luego, después de eso, hay otra tira que es curioso, es el desarrollo del trabajo, ¿vale? Ahí hay un montón de canecillos vacíos, ¿vale? Hay 2 rollos también igual que la primera tira, luego hay varios vacíos, parece como que está más desordenado. Pero realmente, pues tampoco es así. Luego además marca cómo hay 2 estrofas, ¿vale?
porque esta tira está partida justo por la nave transversal, la nave, si esta es la ermita, la nave transversal que atraviesa. Es interesante, dices, ¿por qué no subieron el tejado a la altura del otro, que era más fácil de construir? No, la dejaron justo para marcar el punto en el que pues, cambia la frase, ¿no? La interpretación de esta tira sería: hágase tu voluntad así en la tierra como así en el cielo como en la tierra, puesto que el nombre de Dios ha sido pronunciado. Bendíceme para que mi voluntad sea tu voluntad. Bendice mi fuerza y mi intención para que no flaqueen. Bendice el alcance de este trabajo para que llegue donde tenga que llegar. Y bendice mi visión para que yo sea un instrumento de tu propósito, refiriéndose a lo divino. Aquí un descubrimiento que a mí me pareció precioso, pero voy a adelantar, luego hablaré del trabajo avanzado, ¿vale? Un descubrimiento que me pareció precioso fue el concepto de hágase tú mi voluntad, refiriéndose, que yo lo desconocía, lo aprendí en esta interpretación de los canecillos, refiriéndose a que claro, si yo lo que estoy tratando de invocar o pedir o lo que sea no es voluntad divina, pues por favor que no sea, que yo no soy más que una persona que tengo la perspectiva que tengo, no tengo la perspectiva del Dios universal, y si me estoy equivocando en lo que estoy pidiendo, pues que solo sea si está alineado con la voluntad divina. También estamos con ese de hágase tú mi voluntad, es un acto de encomendarse de fe y de agradecimiento en un mismo en una misma fórmula bestial. Y también lo que está diciendo es que la voluntad divina nos inspire dentro del absoluto respeto al libre albedrío. Es decir, no es que Dios nos imponga su voluntad. No, es que nosotros decimos: yo quiero invocar este poder que sé que viene, que me es dado por lo divino, por lo trascendente, y quiero usarlo como Dios manda, por decirlo de alguna manera. Eso es muy bonito. Entonces, tenemos que la ermita, voy a ver, la ermita, si aquí está la puerta, ¿vale? Todo este lado de aquí, el 1, 2, 3 y 5, sería el 1, 2, 3, 4 y 5 serían, no, el 1, 2, 3, 4, perdón, sería lo que es la iniciación. Los lados transversales, que ahora vamos a hablar de ellos, son otras instrucciones. Y todo lo que da la vuelta a la ermita, es decir, lo que estaría rodeando el púlpito y posterior, eso sería el trabajo avanzado. Pero vamos a ver primero por qué digo que hay un trabajo avanzado. ¿Vale? Al lado de la puerta, en la tira lateral, hay una serie de canecillos que vienen a decir lo siguiente. ¿Vale? Aquí invocamos el poder. Quien fije firmemente la emoción y la mente y centre su voluntad podrá obtener este poder y manifestarlo en una gran diversidad de formas. Hay dos modalidades para invocar el nombre de Dios en este templo: una persona sola para el ritual avanzado al norte o mediante un ritual de iniciación con 4 personas al sur. Los caminos de la manifestación de este poder son incognoscibles e impredecibles. Esto es otra cosa fascinante, lo de los caminos de manifestación. Es decir, se invocaba el poder, no se le trataba de decir cómo actuar, simplemente se invocaba y ya funcionaba como el universo o dictaminase. Y aquí es muy interesante porque en esta primera que explica el propósito,
La Hola, contraria... cariño. Espera, a ver, quitaros el Bien, sonido. muy bien. Espera, a ver, Aquí lo voy a pasa poner. tranquilito. Un momentito. Dime, cariño. Bueno, me tengo adelante. Yo estoy de buscar a Martina. Ya me he estado aquí arriba. Estoy con una con un zoom de la ermita del Río Lobos en de San Espérate. Bartolomé, en Soria. Lo voy a... Un momentito que voy a quitar para que no tengamos el sonido. Martina, muy contenta que la he ido a buscar. Vale. Ay, ¿cómo hago yo ¿Y esto? tú qué tal? ¿Cómo te encuentras, cariño? Pues, ya te lo he dicho, Monse quiere barata. Monse, te he dicho. Ah, vale, aquí está. Y ahora mute all. Vale, ya está. Perdonad. A ver si vuelvo a compartir. Eso es. Bueno, entonces es muy interesante porque hay una tira específica dedicada a los templarios, ¿vale? Que viene a decir algo así como templarios, os conocemos, sabemos de vuestro afán de obtener el poder para dominar el mundo, así que acudid aquí como un obediente cordero, vigilad que los deseos ocultos se impongan sobre vuestra voluntad, aspiráis a alcanzar el poder celestial, el peso de la responsabilidad caerá sobre el iniciado, que así sea la voluntad de Dios. Bueno, a mí es que me parece fascinante. Y luego, en el lado norte, donde está el lado avanzado, en la zona transversal, hay otras dos invocaciones, una es la de protección y otra de custodia, ¿vale? Y curiosamente, como he dicho al principio, este lugar ha permanecido intacto durante 9 siglos. O sea que, bueno, pues algo tiene que haber. Ahí viene a decir la tira de la custodia. Aquí invocamos y manifestamos el poder. Nada escapa a su alcance. Nada escapa a nuestro conocimiento. Sabemos pronunciar el nombre y desplegar todo su poder. No importan cuáles sean las circunstancias. Somos sus custodios. Estamos al servicio de su protección y sabiduría. Es que es muy bonito. Y luego, justo antes de cerrar, ya en el lado avanzado, antes de cerrar todos los rituales, está la tira que tiene el conjuro de protección, que fijaros qué sencillo es, pero no por eso menos poderoso, porque los hechos hablan por sí solos, ¿no? Dios, sea tu voluntad ayer, hoy y siempre, igual que en la invocación de apertura. No importa cuáles sean las circunstancias o las personas que vengan, que por tu voluntad este lugar quede protegido, y que así sea. Y así quedó, así ha quedado, y así pues quedará. Entonces, como ya os he comentado, tenemos un trabajo avanzado y el trabajo de iniciación. El trabajo avanzado realmente es un poquito de, bueno, lo voy a ir leyendo y luego lo comentamos porque realmente da mucho que pensar. Primero explica cómo va a ser la invocación del trabajo avanzado, ¿no? Y lo primero que dice es que ocurra este trabajo solo si es tu voluntad. Luego, el concepto del que he hablado, que mi voluntad sea tu voluntad. Elévame hacia el más allá. Dame perspectiva y poder sobre los asuntos políticos y religiosos. Dame sabiduría sobre lo que desconozco. Vela por mi cuerpo físico, tanto como por mi cuerpo de sueño durante este trabajo. Lo del cuerpo físico y lo del cuerpo de sueño, la verdad es que si os fijáis en el canecillo de la derecha, pues la interpretación es que es muy clara, ¿vale? Pero bueno,
Ya os dejo a cada uno para que miréis en la web con más tranquilidad, lo leáis y vayáis viendo pues con vuestra propia interpretación, pues con la guía que yo he establecido, pues lo que os inspire. Después de lo que pide el invocador, viene una serie de advertencias, que es justo, o sea, tenemos 3 tramos que rodean el ábside de la ermita, que es donde está el altar. Esta es la que está justo detrás del altar. Y aquí, pues yo lo he interpretado como una serie de advertencias, ¿no? Lo primero que dice es que este es un trabajo avanzado. Debe realizarse en el momento adecuado. Quiere decir que, bueno, hay varios estudios sobre la ermita que pues establecen cómo en los solsticios de invierno, en el equinoccio de otoño, el sol dibuja un recorrido sobre, bueno, al entrar por las ventanas y en fin, bueno, y esto es bastante el tema de el momento y el lugar adecuado, pues es bastante común en todas las invocaciones de peso que se realizan en la historia, ¿no? O que se pueden haber estudiado en el pasado. Quiere decir que pues hay momentos y lugares, el lugar ya está, porque el lugar es ese, como ya he explicado antes, es un lugar mágico per se, pero ese lugar mágico per se en ciertos momentos del año, los solsticios y los equinoccios siempre son momentos especiales, pues multiplican pues, su capacidad de potenciarnos. Entonces, la advertencia viene a decir eso, este es un trabajo avanzado, debe realizarse en el momento adecuado. Y luego advierte, al conjurar esta invocación, el miedo te puede devorar, puedes perder la vida, se requiere una gran serenidad y corres el riesgo de ser poseído por la voluntad del mal. La verdad es que es tremendo. O sea, el valor que había que tener para a lo mejor irse ahí, yo no lo he hecho, no lo he podido hacer, para irse ahí a hacer este trabajo. Y lo que es, a mí ya me pareció pues totalmente casi de Harry Potter, es cuáles son los resultados de esta posible invocación. Recordemos que hemos empezado pidiendo que queremos hacer la invocación, nos dicen cuáles son las advertencias y luego nos dice cuáles van a ser los resultados. Dice que si consigues hacer el trabajo avanzado, el cielo y la tierra atenderán mi voluntad. Es decir, hemos aunado nuestra voluntad con la voluntad divina y nuestra voluntad pues se escucha en el cielo y en la tierra. Manifestaremos un cuerpo para visitar los cielos. Probablemente esto se refiera a que en sueños podremos pues viajar, hacer cosas. La voluntad de Dios te bendice. Obtendrás visión y entendimiento sobre las cosas y te adelantarás al futuro. Doblegarás los acontecimientos según tu voluntad. El poder del cielo se canaliza en ti. Esto es lo que se conseguía con el trabajo avanzado. Y visto, como ya como hemos comentado al principio, pues el impacto que tuvieron los templarios, pues probablemente fueron unas personas que desde la cúpula de la roca en Jerusalén, pues consiguieron pues invocar un poder pues que acabó pues impactando bastante en todos los personajes que he comentado, lo que llevó pues a su apoyo por parte de reyes que querían cederle sus reinos, del Papa que quiso pues entregarles, bueno, hacer un concilio solo para reconocerles y una bula solo para
reconocer la importancia de este pequeño lugar, de esta ermita de Ucero, en Soria. Y el desarrollo del trabajo avanzado viene a decir que alimenta mi presencia en el cielo, transfórmame, lléname de fuerza, de visión y de poder, que mi voluntad se manifieste en el cielo y en la tierra. El poder del nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo lo pronuncio desde mi esencia ancestral y lo manifiesto en la creación. En nombre de Dios, recorro los cielos según tu voluntad. Esta frase igual no tiene tantísimo sentido como otras que he dicho, pero pues sí creo que también pues es interesante. Como he dicho, espérate a ver si... Aquí está, esto. Es que, perdonar, pero me pierdo a veces... Me pierdo a veces con el tema del ratón y cómo decir las cosas. Vale, aquí está, lo voy a poner. Y os voy a pasar también a través del chat un documento, a ver si se carga. Vale, un documento que resume en una hojita todas las frases que he dicho, aunque como ya he comentado lo podéis ver en la web. Entonces, pues con esto yo creo que si hay alguna pregunta o algo que alguien quiera comentar, pues perfectamente pues que lo diga por el chat y lo hablamos. Y lo que yo os invito es, porque es un ejercicio, la verdad es que fascinante, ponerse a interpretar estos canecillos. Yo os he puesto en la web fotos que yo he podido hacer, otras que he podido sacar de algún libro, porque son de difícil acceso, solo se puede hacer la foto si tienes un dron o si te subes a una escalera y eres malabarista. Y os invito a que leáis lo que yo pues cuento y explico y que vosotros hagáis vuestras propias deducciones en este sentido, ¿no? El trabajo al que nos estamos refiriendo es... Espérate, a ver. Vale. Cuando hablamos de trabajo, nos referimos al trabajo interior, al trabajo que tenemos que desarrollar en nosotros mismos para pues, poder avanzar o poder acceder a estos rituales y a este conocimiento. Entonces, pues ese es un poco el trabajo que me han preguntado, que qué tipo de trabajo es el que se realiza. Y a ver... Y yo creo que, bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por cerrada esta sesión y os espero, si no, pues en el próximo curso. El tema da mucho que pensar y tenemos, yo para finalizar simplemente comentaría que es muy interesante que ya en el siglo XII, bueno, y mucho antes, porque si estudiamos las culturas antiguas, también lo vemos en las culturas antiguas, pero que podamos hacer una interpretación como esta de estos canecillos que llevan ahí 9 siglos y que podamos hacer una interpretación tan actual con lo que es la evolución interior y todo el trabajo que estamos haciendo interiormente, pues creo que realmente es algo precioso y fascinante. Y por supuesto, pues esta oración templaria está ahí grabada en piedra para que todo el mundo la utilice. Lo que había que saber era igual pues interpretarla o aprovecharnos de ella. Así que muchísimas gracias a todos y hasta el próximo curso.
¿Se puede hacer alguna pregunta? Ah, bueno, sí, coméntame. Sí. Vamos a ver, tómatelo como elogio, pero me sorprende, por un lado, la complejidad de los datos que manejas, más que nada en el libro de Pandora, que es impresionante los datos universales, porque vas desde la China hasta el Mediterráneo, por un lado, esa complejidad, y luego contrastado con la sencillez, diría incluso la simplicidad en el mejor sentido, de la inspiración con que los tratas luego, ¿no? Bueno, te agradezco tus palabras. Sí. Realmente sí fue un reto poder contar cosas muy complejas de una manera que fuese entretenida, amena y sencilla. Ese fue un reto gigantesco. Y yo me siento muy orgulloso del resultado porque creo que la novela lo cumple absolutamente, la de los versos de Pandora. Sí, Así que la pregunta sería si hay datos del papel que juega la ermita en la vida de los templarios, o en la historia de los templarios. no, no hay documentación. ¿Y hay alguna relación con el Camino de Santiago, que no sé si está cerca o lejos? Sí, sí hay una relación con el Camino de Santiago. De hecho, el autor este que he comentado, Juan García Atienza, en sus libros que tienen hace muchos años, él fue el que estableció esto de la equidistancia y también establece cómo los puntos principales del Camino de Santiago, en los que se establecieron los templarios, eh, eh, pues también están de alguna manera coordinados con la cruz templaria que se dibuja con esta ermita como epicentro. Porque claro, el Camino de Santiago no sé si tiene también una función de frontera de la cristiandad con lo que en ese momento es el mundo musulmán, España fundamentalmente, claro. Bueno, no tenía la misión de ser frontera. Las fronteras entonces se llamaban las marcas, ¿vale? Que eran unas tierras, zona de nadie, donde te podías topar con un cristiano o con un musulmán. Si el Camino de Santiago se hubiese establecido como frontera, no lo habría recorrido nadie, porque la gente no iba a ir a jugarse la vida, iban a peregrinar. Entonces, de hecho, hasta que Alfonso VI no pudo conquistar Toledo y mudó la frontera de lo que era la España cristiana hasta la frontera de Toledo, con lo cual ya esa franja de lo que es ahora el camino que se llama el Camino Francés, pues ocurrió porque su mujer era francesa y empezaron a invitar a muchos francos a que hiciesen el camino por esa ruta que era mucho más cómoda y mucho más llana que hacerla como se hacía antes, que era por el camino del norte o por el camino primitivo, que había que atravesar, era todo el rato subida, bajada, porque había que pasar pues todo lo que es pues el País Vasco, Cantabria, Asturias y todo es así. No hablemos ya de cruzar los picos de Europa. Pues a ver, ¿qué más me pregunta aquí? Bueno, claro, sí, este ritual se puede parecer a otros rituales, pues por supuesto, probablemente pues muchas de las cosas de este ritual estén en la base de muchos rituales de ahora, porque hay que tener en cuenta que esto está ahí desde hace 9 siglos, con lo cual todo lo que veamos ahora pues es posterior. Pues nada, como he dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y espero poderos volver a ver en el próximo curso. Yo este lo dejaré grabado. Os pido disculpas por mi a veces incompetencia en el manejo del Zoom y de estas herramientas, pero espero que os haya aportado y hayáis podido disfrutar. Hasta luego.